Bueno, este ya sería la segunda sesión con respecto al comisionamiento de aplicadores, ¿verdad? Vamos a tratar ahora de enfatizar, porque eso fue lo que en verdad se pidió y me parece muy interesante en el momento de tomar decisiones de qué aplicadores usar y qué aplicadores comprar, ¿no? En función de lo que necesitemos. La semana pasada se habló de los requerimientos o la necesidad de hacer unos comisionamientos a todos los aplicadores que nosotros tenemos en el servicio, ¿no? Enfatizando ya sean nuestras agujas, nuestros cilindros, nuestros anillos, nuestros colpos, nuestros ovoides. Ahora bien, vamos a resaltar un gran detalle para el día de hoy, lo que son los aplicadores anillos, ¿sí? Y no me refiero a esos anillos que tienen dos canales de entrada, que es el por lo menos que nosotros tenemos en nuestro servicio, en el de Baby y también con otros fabricantes. Sino me voy a referir exactamente a esos aplicadores anillos que tienen una sola entrada, un solo canal, y pues la fuente tiene que viajar en toda una circunferencia para poder llegar al otro extremo, ¿no? O sea, una circunferencia completa. En algunos aplicadores el anillo es un 360 grados por completo y otros se aproximan a esa cantidad de angulación. Y aparte que vamos a mencionar sobre estos anillos, vamos a resaltar algo con respecto a la forma como la fuente viaja dentro de estos aplicadores. En el caso que siga hacia adelante o hacia atrás en el momento de la entrega del tratamiento, o mejor conocido en inglés como el forward stepping o el backward stepping, ya sea como en Electa, que es el que trabaja con forward, o en el caso de Varian o el de Baby, que es el que trabajan con el estilo de backward. ¿Por qué? Porque aunque podamos decir dosimétricamente a nivel general, en verdad no hay una gran diferencia si nos vamos a dar cuenta y resaltar que en las posiciones donde se van a parar la fuente dentro de estos aplicadores, va a diferenciarse en función de la técnica, si es forward o backward, ¿sí? Entonces, este va a ser en verdad el punto clave. Resaltando, claro está, que en la clase anterior se mencionaron dos efectos, que es el efecto curvatura y el efecto snaking. Y estos efectos de curvatura en especial se resaltan más en estos aplicadores, puesto que nuestra fuente va a tener que dar un trayecto en una curvatura en un radio mucho más pequeño dentro de que es en este caso el anillo, provocando posiciones de paradas en verdad en ciertos lugares que nos pueden perjudicar nuestro tratamiento. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Pues lo primero, tendríamos que evaluar cuáles son esas diferencias de posiciones, ¿sí? Y segundo, ver qué posibilidades tenemos para poder corregirlos o la que se aproxime más, porque en verdad la corrección exacta, no, lamentablemente no la vamos a tener, pero por lo menos la que podamos reducir ese error. Aquí nos vamos a enfatizar en dos trabajos, en especial el que mostró Claren, y vamos a comenzar primero hablando sobre en el anillo, pero con el estilo de Electa que es forward, ¿sí? O sea, la fuente que va de la región más proximal hacia el distal. Y vamos a analizar, lo que nos va a interesar en verdad es cómo afecta dentro del anillo la posición de parada de la fuente para este estilo de tratamiento de la radiación. Ahora, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, como todos sabemos, ¿no? Electa utiliza la técnica forward, que lo que hace es comenzar de la región proximal y avanzar hacia adelante su fuente en los pasos que uno le esté asignando en el plan hasta la región más distal de tratamiento. Así es como Electa pues ha entregado o hace su trabajo para la entrega de tratamiento. ¿Por qué enfatizamos en anillo? Pues ya hemos resaltado en la clase pasada que donde hay más curvatura es donde va a haber más problemas. En los otros aplicadores, como es el cilindro, como es el tande, como son los colpos, como son las mismas agujas, como no hay esa curvatura tan pronunciada como en el caso de los anillos, la posición de la fuente pues no se va a ver tan afectada como en el caso de este aplicador anillo. Se acerca mucho a la región central del aplicador como tal, en el caso de los que son más rectos, ¿sí? Donde hemos demostrado en la clase pasada, más bien que en los errores más comunes se encuentran, es en detectar la distancia total
conector del tubo y el catéter o el aplicador que ustedes tengan, y la curvatura del tubo guía, y también en analizar los offset, ¿sí? Nos preocupábamos más en esos aplicadores de analizar ese tipo de problemas. Pero en el caso anillo, se agrega este problema de esta curvatura que hay que analizarlo para cada un dispositivo que tengamos, y en especial si nuestra fuente va forward o va backward, ¿sí? Entonces, su forma de analizar lo que quizás sea el mismo mecanismo, los errores de paradas van a ocurrir en distintas zonas. Y es lo que aquí en este caso Claire lo está haciendo para lo que es el Electa. Bueno, aquí, ¿qué podemos mencionar? Lo que acabo de decir, pues, ¿no? En otros aplicadores, la fuente, pues, va a viajar a lo largo de la ruta central. Ya sea en el caso de Electa o en el caso de Varian. Eso fue ya lo que acabo de decir. En un aplicador anillo, la fuente se desplaza a lo largo de la ruta central con pasos iguales debido a algunas razones, ¿no? ¿A qué se debe en verdad que no pase por esa región central de forma tan ideal como nos gustaría que ocurriera? Pues bueno, se debe a que, número uno, la fuente y el ancho del canal del anillo, pues no son exactamente el mismo tamaño. Se necesita que haya un espacio para que no haya tanto roce entre la fuente y ese canal. Aunque ese roce igual va a existir, ¿sí? Pero mientras más cerrado sea, va a haber más roce. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual no va a pasar por el centro del anillo. Otra, pues va a haber, a causa de esas fricciones, va a ser que, pues, que el cable esté dentro del canal, cambiando de una región interna del canal a una región más externa del canal. Ya lo vamos a ver más adelante, vamos a tratar de explicarlo con una hojita, e incluso hay videos que Claire nos muestra, en el caso de Electa, para que se vea ese cambio, eso es lo que ocurre dentro de este aplicador, ¿sí? Pues ya saben, en el trayecto, en esta curvatura, la tensión del cable va a cambiar, provocando pues al final que estas paradas no sean esa posición ideal que en la verdad nos gustaría que así fuese, pues, ¿no? Y ver qué ocurre. En el caso de Electa, ¿dónde y en qué parte del anillo tenemos más error de la posición de estas paradas? Ya, aquí es un resalte, simplemente para mencionar, porque ya vamos a tener la otra parte de la presentación, donde vamos a hablar también la diferencia con el tratamiento con la fuente en retroceso, o backward, ¿sí? En el caso de Varian. Simplemente es en sentido contrario con lo que hace Electa, pero ya lo vamos a ver más adelante, no voy a resaltar mucho aquí. Sigamos con Electa. Entonces mencionamos aquí, a medida que la fuente entra en el anillo, vamos a hacer un análisis, un estudio, qué está ocurriendo cuando esta fuente está entrando, ¿sí? Inicialmente va a venir digamos, del mango, como he mencionado, viene del mango, va a viajar como una línea recta cuando está entrando el anillo, ¿sí? Hasta que va a golpear, evidentemente, la fuente o la punta de la fuente, va a tener que golpear con el lumen interno de este canal. Cuando eso ocurre, entonces la fuente comienza, o la punta de la fuente comienza a deslizarse, y lo que es el cable se adhiere a ese lado del canal. A medida que va avanzando, la punta de esta fuente va como a un cuarto, menos en el video se ve, como un cuarto, va a chocar el otro extremo lateral de la fuente, pero el cable como tal va a permanecer en el lado interno de ese lumen, ¿sí? Y van a ver en el video, ya se lo voy a mostrar, que aproximadamente a la mitad del anillo, cuando la fuente sigue viajando, la punta de la fuente va a seguir viajando por la parte externa de este canal, pero el cable no, el cable va a estar por el lumen interno, pero cuando está justamente pasando por la mitad del anillo, ocurre un fuerte desplazamiento, y va a depender del tamaño del canal, donde el cable se va a separar del lumen interno y se va a ir hacia el lumen más externo dentro del canal. Este cambio brusco justamente en el centro o cercano al centro de la línea va a provocar que a la mitad aproximadamente del anillo, pues el desplazamiento de la fuente de ahí en adelante no sea la adecuada. No como en la clase pasada, cuando lo enfatizamos solamente en lo que es en el tratamiento de backward, ocurre
un efecto en la parte más distal o en la punta del canal, ¿no? En este caso, como electa el viaje a la fuente es de estilo hacia adelante, ¿no? O forward, entonces el error en el caso anillo va a ocurrir en esta mitad. A partir de ahí, las posiciones de las fuentes dejan de ser la misma. Incluso que esperemos o esperamos que haya un desplazamiento de 5 milímetros de una parada a otra, por culpa de ese desplazamiento del cable, provoca que la posición de la fuente, en vez de ser 5 milímetros, caiga incluso hasta de 2 milímetros, 3 milímetros. Y de ahí en adelante, los próximos 2, 3 pasos, pero desvarían y en la verdad se pierde la posición de la fuente. Y bueno, si la posición de la fuente no está en el lugar que nosotros queremos, pues en conclusión, lo mismo que vimos la vez pasada, pues la osimetría va a tener que cambiar. ¿Sí? No va a ser la misma. Y especialmente se ven afectados que las ISO 2 alrededor del anillo. Este es el video que les estoy mostrando. Creo que ya se reprodujo. Entonces, ¿se puede ver el video? Sí, ¿Verdad? sí. Sí, bueno. Entonces lo voy a activar otra vez, pero quiero pararlo justo antes que entre, porque una cosa es decirlo y otra cosa en verdad es verlo. Este en el caso de movimiento hacia adelante, eso ocurre en este caso solo el delecta. Vean, la fuente entra por el mango, ¿sí? Entra por el mango. Al entrar dentro del canal, la punta de la fuente va a chocar con esta parte interna del canal. Espero que se vea mi mouse. En esta parte interna del canal. Y va a ir deslizándose y cuando esté como por acá, va a pegar ahora a este lado externo del canal. Lo voy a hacer que avance. Ahí, ¿ven? La punta de la fuente ahora está del otro extremo, pero el cable se adhiere o se pega a este lado del canal interno. Hasta ahí en teoría pues vamos bien, ¿sí? Vamos a continuar con el video. Ahí vamos bien todavía. Fíjense que la fuente sigue pegándose al lado externo del canal, pero mi cable se adhiere a la parte interna. Cuando la fuente ya esté por aquí, va a ocurrir ese desplazamiento. Todo el cable, todo este cable, se va a desplazar hacia el lumen externo, provocando que la fuente, lamentablemente, no viaje a la posición que nosotros queremos. Sigamos con el video. Espero que lo hayan visto. Ya pasó más de la mitad y el cable que se encontraba en esta zona, pegado a esta parte interna del lumen, pasó completamente a la parte de acá, a la parte externa ahora, provocando que la fuente, en vez que haya pasado aquí en este trayecto, haya pasado esos 5 milímetros, pues la verdad no recorrió ese posicionamiento. A partir de ahí, a partir de ese instante, 2 o 3 paradas más se ven afectadas por ese cambio brusco. Este efecto ocurre en especial para los movimientos o los movimientos de las fuentes que son hacia adelante. En este caso, los de electa. En el trabajo más adelante vamos a ver ahora qué ocurre al revés, en backward. Pero ya lo habíamos dado un anticipo en la clase pasada. Aquí sigo con el video, vean. Prevalece ya a partir de la mitad, el cable prevalece por el lado externo del canal y la fuente pues va a seguir avanzando hasta su final. A ver, espero que quiero pararlo aquí justamente. Entonces aquí, en estos fotogramas que se encuentran acá, son simplemente unas fotos de cada instante, ¿no? Y entonces los instantes más importantes son estas dos imágenes que están de este lado, en esta esquina inferior derecha. A la mitad, el cable en el canal interno. Vean dónde está la fuente. Aquí está en una parada. La fuente avanza un poco más, supuestamente para su siguiente parada, que deberían ser 5 milímetros más adelante, por ejemplo. Y es de avanzar esa distancia, lo que ocurre es que el cable pasa al otro del canal, haciéndole perder ese desplazamiento a la fuente. Conclusión, la fuente en ese momento no se paró en el lugar que nosotros queremos. Y de ahí en adelante va a arrastrar ese error. ¿Sí? Esto pasa con
electa. Y evidentemente este desplazamiento va a depender del ancho de ese canal. Por eso este análisis, si ustedes tienen un aplicador de tipo anillo, este análisis deben tratar de hacerlo con todo lo que ustedes tengan en los diámetros, porque mientras más ancho sea ese canal, pues ese desplazamiento del cable junto con la fuente, pues va a ser aún mucho mayor. Ok, aquí Claire nos resalta algo muy importante. Y este es un ejemplo. Tenemos, este efecto se va a ver en todos los anillos. Pero la pregunta es, ¿dónde, en qué anillo se va a ver más este efecto y en cuál menos? ¿Sí? Entonces, ya sabemos, no va a ser igual para todos los anillos que tengamos. Se hizo un análisis para este tipo de aplicadores anillos y se ve que para anillos con diámetro más pequeño, en este ejemplo, por ejemplo, el de 26 milímetros versus el de 34 milímetros, el error, fíjense que justamente ocurre aquí abajo, que espero que puedan ver mi mouse aquí, es donde existe más error cuando el diámetro es más pequeño. Pero no significa que en el diámetro más grande no ocurra. Sí ocurre, solamente que se pierde menos. ¿Sí? Es un efecto que ya se analizó. Lo que está en la línea en color azul, esos puntos azules, es lo que idealmente debería recorrer la fuente, ¿sí? Para ambos aplicadores. En rojo es el análisis que se ha hecho a este tipo de aplicador para ver dónde en verdad se para. Y vean muy bien cómo los puntos rojos y azules se distancian y se diferencian, ¿verdad? A partir en especial en esta parte de la mitad de la fuente. Esto no ocurre en Baldwin en respecto en esta posición de la fuente. Ocurre en otra zona. Por eso lo importante que aquí se mencionó de poder resaltar estas dos diferencias, porque no puedo hacer el mismo análisis si mi equipo es de Electa o si mi equipo es un Varian o es de Baby o simplemente, o si es hacia adelante o hacia atrás el tipo de entrega de tratamiento. Entonces aquí, uno, evidentemente, mayor curvatura, mi diámetro es más pequeño, entonces tengo mayor error o la posición de la fuente se pierde más todavía. Otros estudios que se han hecho con respecto al anillo también es el tipo de material que tenga o que está diseñado este aplicador. Como ustedes saben, existen aplicadores que son de plástico y anillos que son metálicos. Y según estudios, aquí hay una radiografía más o menos, este debe ser en la prueba, por ejemplo, del Dumming. Fíjense que aparte de ese efecto que ocurre a la mitad del anillo, en el caso de la entrega de tratamiento en forward o hacia adelante, la fuente se pega o se desplaza hacia la parte de adelante del anillo, ¿sí? Hacia esta zona. Mientras que en los metálicos tiende a ser un poco más central con respecto a eso. Según estudio, esto se debe a que quizás en el caso de los plásticos, el canal no es tan circular como en el caso de los metálicos, sino que tiene una tendencia un poco más de tipo U. Otro estudio también que se hizo para ver este efecto, se trata con respecto al paso, ¿sí? ¿Qué pasa si yo utilizo el mismo aplicador, ¿verdad? El mismo anillo, pero ahora quiero aplicar un paso de 2.5 milímetros versus un paso de 1 milímetro? Entonces, aunque en el mismo lugar puede ocurrir o va a ocurrir ese efecto de la fuente, en el caso cuando el paso es más pequeño, en el caso de 1 milímetro, fíjense que a partir de la mitad se ve más ese efecto de pérdida de posición que con respecto al de 2.5. Véanse que el de 2.5, digamos, es un poquito más aquí un poco más constante con respecto a lo que ocurre aquí si el paso es más pequeño. Esto es algo muy importante de tenerlo en cuenta porque si usted cuenta con uno de estos tipos de equipo y ustedes dicen, no, yo quiero ser más preciso o quiero más fuente de paradas, porque a veces como físico tenemos pues esa idea, o el mismo simetrista tiene esa idea, que si mi paso es más pequeño me permite modular más. ¿No? Me permite tener mejor modulación de las paradas de mi fuente y tener una mejor conformación, que a veces eso buscamos. Pero en el caso del anillo, fíjense que el error de los pasos
se van a incrementar. Considerarlo entonces en el momento que lo estén usando. A la pregunta está, ya sabemos que esto error existe. Ya sabemos qué es lo que ocurre en el caso de Electa, porque ahora vamos a ver también con el de Variant. Ya sabemos que esto ocurre. La pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? Resaltando algo, dosimétricamente, así digamos a distancia, no hay tanto el error dosimétrico, ¿no? No es tan así pronunciado. Problema de isodosis y lo vamos a ver más adelante. Pero ahora, ¿cómo resolvemos? Pues bueno, Electa cuenta con una biblioteca de aplicadores, ya reconstruida, su modelaje 3D, lo que tengo entendido, por lo menos así es lo que nos están tratando de vender, en el cual ya ellos internamente tienen el modelado de las paradas reales de su aplicador que te están vendiendo. Esto sería lo más ideal, pues, ¿no? Porque ya me está corrigiendo automáticamente estas posiciones de paradas, que es lo que está ocurriendo en la realidad, y no me va a dar esta posición azul que es un caso ideal que en verdad no está ocurriendo dentro del aplicador, ¿no? Porque de nada me vale yo hacer un plan donde mis paradas están en estos puntos azules, cuando finalmente ahí no se para. Entonces ya vayan cuenta con una biblioteca, porque ellos han encontrado este comportamiento de su fuente dentro de su aplicador, y simplemente ya arrastrando mi modelo 3D de mi aplicador, centrándolo bien en mi imagen, pues ya debería estar mi fuente más cercano a las paradas reales de lo que está ocurriendo. Ojo, con que tenga eso no significa que usted no vaya a hacer su comisionamiento a cenillo. Igualmente el físico, en el momento que le entreguen el equipo y su modelado de esta biblioteca, igualmente tiene que verificar que esas paradas que han sido corregidas por el mismo fabricante en verdad sigan cumpliendo. ¿Sí? Igualmente eso no justifica, igualmente hay que hacer su comisionamiento, ¿sí? Pero bueno, ya es una gran ayuda, en verdad, tener esta biblioteca. Ahora bien, lo que sí sé y lo averigüé, hablé con lo de Electa, y sí tiene un costo, tengo entendido un costo adicional en la adquisición de esto, en la adquisición de esta biblioteca. El otro caso, pues no tengo la biblioteca. Y eso es, pues no puede pasar, pues, ¿no? ¿Cómo corregir esto? Pues ahora sí se nos pone más complicado la situación. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, reconstruir manualmente la ruta de mi fuente. ¿Sí? Eso sería la situación más ideal. Yo tendría que agarrar mi aplicador, hacer lo que se mostró en la clase pasada, podríamos hacerlo con una radiografía, con alguna film, podría hacerlo con la doble exposición que también se habló en la clase pasada. Incluso había un ejemplo en el caso de un acelerador que podríamos usar el portal, o si tienes un acelerador que también contiene con SBI, o sea, cualquier equipo de dispositivo. Idealmente una FIL, para conseguir mi ruta de forma manual, ¿sí? Y saber exactamente dónde es que se para. Y en función de eso, pues adaptarlo a lo que yo tengo en mi programa. Ver dónde tengo mis paradas ideales, donde en verdad mi fuente se está parando de acuerdo a lo que yo he analizado con mi field, y encender las paradas donde ahí se encuentra. Eso sería, digamos, una forma de resolverlo, ¿sí? Pero para nada es fácil. Para comenzar, no va a quedar en la posición exacta, pero por lo menos vas a quedar en una posición más cercana a lo que es. En la clase pasada también mencionamos de que cuando se hicieron con anillos, se hizo un desplazamiento, un offset. ¿Se recuerdan cuando hacíamos con el de Varian que aplicamos, que en la clase pasada habían visto de que en el caso del anillo se había encontrado un desplazamiento de 3.4 milímetros, entonces se creó un offset para tratar de adaptar mejor las posiciones reales con la posición modelo. Y entonces se disminuía el error de posicionamiento y mejoraban las distribuciones de la isodosis. La pregunta es, en el caso de Electa, ¿puede ser lo mismo? ¿Eh? Porque el error no está ocurriendo al final de la parada en la región distal. Está ocurriendo a partir de la mitad del anillo, y eso se debe a su condición de que cómo entrega o cómo se mueve su fuente.
Entonces aquí hay un ejemplo que nos muestra por el expositor, ¿qué ocurre para 5 milímetros, 2 milímetros y 0 milímetros? Pues no tenemos ningún desplazamiento o simplemente 5 o 2 milímetros. En ninguno de los tres, digamos, prácticamente ninguno, en el de 5 milímetros, prácticamente la fuente no se para donde en verdad queremos que esté, ¿no? Digamos que el de 2 y el de 0, ahí, bueno, mejor el de 2 se acercan un poco más. Entonces, aunque no es un resultado ideal, un resultado que en verdad nos guste, es el más aproximado. Podría ser una opción. Evidentemente, eso van a tener que estudiarlo con el aplicador que ustedes tengan y con el equipo que ustedes tengan para en verdad ver si es, qué offset ustedes se adecúan más para poder corregir y rotar estos desplazamientos de lo que yo tengo en mi dispositivo o en mi modelo de mi equipo versus el valor real donde se encuentra mi fuente. Entonces, bueno, ¿qué queremos resaltar aquí? Pues por parte del comisionamiento, en el momento que me entrega mi equipo, es determinar estas posiciones de reposo reales de la fuente, ¿sí? Y en especial, y aquí espero que hayan algunos médicos que me puedan apoyar, las paradas de necesidad clínica, ¿sí? Porque en verdad, la pregunta sería, ¿no? ¿En verdad necesito pararme en todo el anillo? ¿O hay una región en verdad útil del anillo? Y lo digo ¿por qué? Porque hay anillos que solamente es, ¿cómo se dice? La carcasa, ¿verdad? Pero son de dos entradas y la fuente no pasa por la parte de abajo de un extremo al otro, evitándonos ese error, ese error en los offsets, sino solamente a nivel lateral. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es que, bueno, no solamente es analizar todo el anillo, sino enfatizar en verdad y de resolver las paradas reales de esta fuente en las regiones de necesidad clínica, ¿verdad? Ahí es donde yo en verdad voy a trabajar, en verdad donde voy a parar y en donde en verdad yo necesito hacer mi entrega de tratamiento. Igualmente, no es nada fácil hacerlo, pero es algo que en verdad deberíamos considerar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Seguimos avanzando. Bueno, aquí ya lo que mencioné. Sí, creo que hay una pregunta de José. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Una Ah, consulta. ¿Puedes regresar a tu dispositivo anterior, por favor? Ahí mencionaste, hay unas paradas clínicas, ¿verdad? Estas paradas clínicas varían de acuerdo a cada paciente, a cada planificación que se hace, y esto se debe corregir para cada planificación. Ajá, cuando me refiero a necesidades clínicas, por eso pregunté si había un médico aquí, este, sabemos muy bien de todo el aplicador por lo general, no usamos en su mayoría, no usamos todo el trayecto, ¿no? No usamos todo el trayecto del dispositivo. Generalmente usamos ciertas regiones que es de mayor interés, ¿sí? Ojo, dependiendo de lo que en verdad estoy usando, para qué estoy usando mi dispositivo. Ejemplo, el anillo, a diferencia de los dispositivos de los colpostatos, pues por lo que sé, se hace más por una necesidad de facilitar el implante, ¿no? Se hace un poco más fácil hacer el implante con un anillo que con unos colpos. Ahora, los colpos, digamos, es un poco más engorroso, tengo entendido, por parte clínica. El físico en verdad lo que le pongan él lo hace, y al final lo que necesitamos es que alrededor de la región de tratamiento estén los dos colpos y activamos entre 3 a 4 paradas. Pero a lateral, ¿verdad? Si yo lo voy a colocar aquí en la cervix, a mí me importa que en mi estado clínico que estén a los lados. Por lo general no hay necesidad de que haya unas paradas de fuente por debajo de la cervix, porque incluso a veces hasta apagamos o reducimos los tiempos de paradas de las fuentes que están más cercanas al recto para tratar de cumplir esa dosis. A eso me refiero con estas paradas clínicas. Si yo tengo el anillo, donde yo puedo parar mi fuente, en verdad, en cualquier parte
del anillo, la pregunta es, ¿hay algún interés clínico en el momento que voy a hacer mi implante de que mi fuente se pare aquí, en esta zona que está más cerca de este órgano que sería, por ejemplo, el recto? ¿Sí? Por lo general nos paramos acá, de forma lateral. Y en verdad, y aunque la corrección debería ser en todas, esta es la zona que en verdad deberíamos mayormente enfatizar. A eso es lo que me resalto. Entonces, cuando tú vas a tratar de corregir este error, enfatizar esta zona, que es tu región, digamos, de tratamiento clínico. No sé, José, si respondí tu pregunta o esa era. Sí, esa era la respuesta, la pregunta. Gracias. Esa era la pregunta, exactamente. A eso me refiero, pues, ¿no? Porque generalmente cuando vamos con un anillo, es aquí donde generalmente nos paramos, ¿sí? Y es más, a veces cuando hacemos los colpos o los ovoides, estas paradas que están más cerca del recto, disminuimos su tiempo de parada para tratar de cumplir con este órgano, ¿sí? Entonces, prenderlo aquí abajo, pues quizás tenga otra condición clínica, ¿no? Creo que hay una pregunta más, David. Ok, bueno, gracias, David. Claro, ya esta es, digamos, la condición clínica, ¿no? En verdad, uno como físico le va a hacer el análisis a todo positivo. Pero hacer esto y corregir esto, como lo dice aquí en rojo, ¿no? No es nada intuitivo y también, pues, es bastante difícil. Al final vas a tener que parar tu fuente en donde más se acerca a tus posiciones, digamos, ideales, y a partir de ahí, pues, con tal que esté dentro de tus errores o disminuir ese error que tú ya ves en tus paradas reales, pues puedas continuar con tu tratamiento. Aquí, pues, es un ejemplo, ¿no? Un análisis de los puntos donde yo puedo hacer mi fuente y siempre, pues, en este caso, con los aplicadores, una biografía, ya sea una film o digital, incluso si lo tienen, evidentemente, cuando van a hacer, no lo vayan a hacer con la fuente, lo pueden hacer con el Dooming, como lo vamos a ver más adelante, y ver y analizar en verdad si esto cumple. ¿Cómo poder arreglarlo? Bueno, aquí está, ya hemos dicho o hemos hablado de una opción, ¿no? En el caso del trabajo que mostramos, sería una posibilidad de disminuir, y se vio en la clase pasada que sí, que el error logró disminuirse en, en, en el rango que en verdad buscábamos, ¿no? Y esa isodosis que se miraban desplazadas, pues se lograron corregir. Una opción para poder arreglarla es tener dos planes, ¿sí? Un plan con dosimetría precisa, ¿sí? Un plan como está en tu planificación, pero tus posiciones de parada son incorrectas. O sea, haces tu plan donde idealmente, ojo, estoy dando la solución siempre y cuando no tengas la biblioteca, donde ya están corregidas las posiciones, sino en el caso que no la tengas. Dos situaciones. Un plan donde tengas una planificación hecha, ideal, como en este caso, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que esas no son tus verdaderas paradas. ¿Sí? Y otro plan donde con las posiciones de permanencias correctas, según lo que tú hayas analizado tu fuente, ya hecho con tu fil, donde en verdad se está parando, pero con tu dosimetría incorrecta en tu planificador. ¿Sí? De forma tal que tú ya sabes que teniendo una planificación correcta, en verdad, en el momento de la entrega del tratamiento, sí se va a entregar de forma correcta. Entonces, está un poquito engorroso. Eso es una opción de corregir, pero es obvio que para ello tú tienes que saber cuánto es ese desplazamiento en estas paradas. ¿Sí? Y bueno, la alternativa, por ejemplo, en este caso, los offsets, ¿no? Tú haces análisis de los desplazamientos que tú necesitas hacer en conjunto y el offset que se adapta mejor a tu región clínica, pues eso podrías dar como una solución para tu entrega de tratamiento. Lo mismo que se mencionó con... Ahora, bueno, resaltar, siempre debes verificar la ruta de la fuente para su aplicador, a la fuente que tengas, pues dispositivo que tengas, y en el comisionamiento de dispositivos.
todos, absolutamente todos todos los equipos, las fuentes, se van a comportar ligeramente diferente. Incluso hasta tú puedes tener tu mismo Electa, tú puedes tener dos anillos del mismo modelo, no significa que le hiciste comisionamiento a uno y el otro se va a comportar igual. Va a haber una ligera diferencia entre, entonces se debe hacer absolutamente a todos, en especial en esta. ¿Sí? Este trabajo, pues aquí están ciertas referencias sacadas por el mismo información por Electa, y bueno, espero que por esta parte les haya agradado. Vamos a continuar con la otra parte, que es una información hecha por Adams, y él nos habla ahora del mismo efecto que se está viendo en el caso de los anillos, ojo, hablando del anillo de un solo canal, pero ahora, ¿qué pasa si el equipo es badware? ¿El error va a estar en el mismo lugar? ¿Tendremos los mismos imprecisiones en las posiciones de parada? Sí vamos a tener. ¿Sí? Aquí creo que no hay necesidad nuevamente de resaltar. ¿De qué se trata? Que badware, pues, a diferencia de Electa, pues en vez de la fuente de avanzar de la parte más proximal a la parte más distal, pues lo contrario, va de la parte más distal a la parte más proximal. Esto pasa con Variant y con Baby. ¿Por qué el anillo? Bueno, es lo mismo que ya hemos dicho en la lámina anterior. Esto simplemente es recordar, ya de que esto se va a enfatizar en los anillos, ¿sí? Y aquí hay un video que demuestra cómo está o cómo hace el recorrido la fuente. Pero se ve, comienza en la parte más y va avanzando hacia la parte más proximal. Comienza aquí el anillo y la fuente se retrae. Ese es el comportamiento de la fuente. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Estará en la mitad como en el caso de Electa? Pues no. Aunque sí tenemos imprecisión, no ocurre en el mismo lugar. ¿Sí? Y esta es la diferencia de Bagua, de Bagua con respecto a Forward. Y aquí espero que se vea esta imagen. Aquí. Y el error está, ¿por qué? Voy a tratar de retroceder al primer video porque yo considero que ahí se ve mejor. Voy a ir al video de Electa, pero para solamente resaltar qué es lo que ocurre. Y me voy a parar como si esto fuese, está en la última parada. A ver, un poco más acá. Evidentemente esto es forward, no es backward. Pero vamos a suponer que este es un backward. Porque esto es lo que en verdad ocurre con respecto a las fuentes que se retraen. O que su entrega de tratamiento es distal aproximal. La fuente va a comenzar a irradiar aquí, suponiendo que está la parte final. ¿Qué ocurre con el cable? ¿Cómo está el cable en esa situación? El cable, todo el cable se encuentra en el canal, en la parte del canal más externa, ¿no? No la parte más interna, no aquí, sino hacia acá. Ahí se va a encontrar el cable. Cuando la fuente en barra jala, cuando el equipo jala el cable para traer la fuente en ese pequeño instante, en esos pocos milímetros, cuando se jala el cable hacia acá, lo primero que va a ocurrir es que este cable, en vez de jalar directamente a la fuente, primero se va a ocurrir su desplazamiento hacia el lumen interno, hacia acá. Esto es lo que va a ocurrir. Todo este espacio que hay acá, primero se adhiere a esta región interna y prácticamente lo que se movió ahí, provocando esa imprecisión del movimiento de la fuente en los primeros milímetros al comienzo, desde la parte más distal. Y es lo otro en este video, porque la verdad, eso es lo que ocurre. Entonces, el error en el caso de backward no ocurre en la mitad del anillo como en el caso de forward, sino ocurre en su primera parada, que es en la región más distal y en retroceso, a causa de ese cable que primero tiene que desplazarse de la región más externa a la parte más interna para tensarse y recién poder mover el anillo. Ahora sí, vamos a la presentación más. Tenemos, en ambos dispositivos tenemos el mismo error de imprecisión de fuente, solo que ocurre en lugares diferentes. Entonces, estudios
Estudios como se había mencionado antes, por ejemplo, aquí, vean, espero puedan visualizar esta zona, en la última parada, cuando la fuente debería, en el momento del tratamiento, retraerse 5 milímetros, apenas se retrajo, haciendo un análisis, apenas se retrajo 2 milímetros, provocando que a partir de ahí, pues entonces tengamos problemas de imposición de paradas. Esto es algo que ya se había visto en otro trabajo que presentamos la semana pasada. Aquí hay unas imágenes, ¿sí? En el estilo backward. Miren aquí, 1300 en la última parada, por ejemplo, para este aplicador. En la última parada, aquí se ve claramente la punta, ¿sí? Aquí se ve dónde está la fuente. A ver, aquí, vean aquí, traten de ver esta diferencia. Aquí está la punta de la fuente. En ese instante vamos a hacer un pequeño remarque, ¿sí? Y saltar ese remarque en todas las posiciones que van a venir más adelante. Entonces pasamos de 1300 a 1295. La fuente debería desplazarse esos 5 milímetros, pero fíjense al final, visualmente cuánto se desplazó. Muy poco. Y eso se debe a que, lo que ya vimos anteriormente y se resaltó, primero el cable se tensa, se era el canal interno y la fuente prácticamente no se mueve. A los 1290, que ya les recorrió 5 milímetros más, recién se ve, digamos, un poco más la fuente desplazada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el cable está un poco más tenso, está más ajustado, ¿sí? Pero igual todavía no está parado en la posición que debería ya haber estado. A partir ya de la tercera parada, ya esos desplazamientos se van a ser más constantes y ya, digamos, se recuperan nuevamente esas posiciones. La línea roja, que es donde viene de aquí del mango, la línea roja es, fíjense que la línea roja, igual como se ve en el video, primero está pegado hacia el canal externo y la fuente se encuentra en esta posición. Y la línea azul es en el instante que el equipo jala la fuente para retraerlo, y fíjense que pasa del estado rojo y la fuente prácticamente no se movió nada. Según ya estudios que se han hecho, a lo mucho se llega a mover 2 milímetros. Y bueno, este error va a ocurrir de la misma forma que se analizó en el caso de los Delecta. Va a ocurrir que va a depender del tamaño del anillo, ¿sí? Va a depender de la longitud, evidentemente, de la trayectoria que va a viajar ese cable, va a depender del tamaño del canal, porque obviamente la culpa del desplazamiento del cable dentro del canal, pues va a provocar ese desplazamiento, va a provocar que la fuente no se posicione. Mientras más ancho sea ese canal, pues más error voy a tener. Va a depender, pues, ciertas propiedades físicas, ya hemos dicho, el diámetro, las propiedades físicas del cable, ¿sí? Y bueno, qué tan lejos va a viajar esta fuente. Este es un ejemplo. Bueno, existen otros dispositivos de anillos. Fíjate que hay anillos que son completamente 360 grados, incluso hasta más, dan la vuelta, superan los 360 grados, y otros que ni siquiera los llegan. El error sigue ocurriendo igual, sigue apareciendo este mismo. Igual que el otro caso, hay que comisionarlos. Y como ya se mencionó en la clase pasada, pues hay dos formas de hacerlo. Uno, con la autorradiografía. ¿Qué hacemos? Posicionamos nuestro dispositivo. En este caso, estamos hablando del anillo. Lo podemos hacer con un film o digital, o podemos hacerlo con un equipo de rayos X usando fuentes UV. Yo creo que me estoy exagerando de tiempo. Bueno, primero que nada, cuando van a hacer este tipo de estudio, ya sea el de autorradiografía o el de rayos X con Dooming, primero tienen que establecer mi posición inicial de evaluación, ¿no? ¿A qué me refiero? Deben conocer la geometría, de tu dispositivo, tanto del canal interno como del canal externo, para que tú puedas dibujar, digamos, tu dispositivo en tu film, y geométricamente ver dónde debería estar tu fuente, ¿sí? De forma ideal, y cuando hagas tu radiografía, analizar muy bien dónde te paró y puedas conseguir esos errores versus lo que te da tu fabricante versus lo que tú obtienes en tus medidas como tal. Este es un ejemplo que nos da, en este ejemplo fue hecho por Alan.
Aquí está hecho con una fill, podemos ver nuestro anillo bien posicionado. Se recomienda que esto hay que resaltarlo, ¿verdad? El anillo tiene que estar bien ajustado, bien fijado a la fill, porque un pequeño gap, un pequeño aire entre el anillo y la fill puede provocar cuando hagas tu autorrografía, la fuente irradia en una zona que no es, y en verdad estés consiguiendo de paradas que consideras reales, y más bien estás generando errores que pueden ser graves en el momento de tratamiento. Y cuando te creas tu boxeo para reparar, asegurarse, ojo, cuando estén haciendo este tipo de comisionamiento, y esto va con todos los aplicados, ¿sí? Y más todavía con los anillos, van con agujas, los catéteres, con todos ellos. Cuando hagan su comisionamiento, ver exactamente la curva de tu boquilla, porque como ya vimos en la clase pasada, cómo esto afecta la posición de tu fuente. Aquí es colocando esta foto. A esto me refiero a este tubo guía. Fíjese cómo está de doblado. La distancia, la recomendación es que sea lo más recto posible. Tu fabricante te va a decir cuánto es el doblez o esa distancia, cuánto lo puedes reducir de forma tal que tu para sea más de 2 milímetros, ¿sí? O prevalezca dentro de los milímetros, que sería lo más ideal. Vuelvo a resaltar lo que vimos en la clase pasada para mencionar la parte, cuando hagan su comisionamiento, siempre tratar de ver que tus tubos guías estén lo más recto posible. Aquí muestro esta imagen, vean la diferencia. Si tengo un tubo guía recto, que mis paradas de mis fuentes van a posicionarse en donde yo deseo y con un error por debajo de milímetro. Si yo doy una fuerte curvatura, por ejemplo, tengo una curvatura por encima de lo recomendado, puedo tener unas posiciones de paradas, fíjense que aquí, un error que puede llegar ya o superar los 4 milímetros. Ya me estoy moviendo de 10 a 20 milímetros. Y eso, a medida que en el caso de backward, a medida que sea un poco más proximal, pues ese error se va a incrementar. Entonces, si vas a hacer comisionamiento, pues trata de que siempre esto esté lo más recto posible, para que tus posiciones de paradas reales de tu anillo que tú estés analizando, pues te den lo más cercano, y así tú puedas hacer tus debidas correcciones. Otra recomendación que se pide para esto es de que si tú vas a hacer tu comisionamiento para un anillo, pues al menos hacer como mínimo dos, ¿no? 2 veces el mismo estudio, las mismas paradas para el mismo aplicador, para poder analizar qué tan repetitivo es la posición de la fuente dentro de tu dispositivo, y así puedes disminuir estas incertidumbres, ¿sí? Y también verificar la alineación y todo lo necesario, la parte geométrica que te permita a ti analizar. Entonces aquí simplemente, después que se ha dibujado tu anillo en la fill, fíjense, de forma manual, ¿sí? Tú posicionas donde debería estar tu fuente versus lo que tú obtienes en tu autorradiografía. O sea, como se aplicó en la clase pasada, tú puedes hacer unas paradas programadas según tu planificador, lo mandas a irradiar y tú haces tu figura geométrica simplemente, ¿no? Cuando evidentemente tú colocas tu posición inicial, que podría ser la parte central del mango, y a partir de ahí tomas tus ángulos. Y simplemente es verificar donde debería estar geométricamente versus donde en verdad se está irradiando la fuente. Esto es un ejemplo que ya también vimos la vez pasada, cómo se puede hacer el cálculo simplemente con la distancia radial y ver esa diferencia de óxido. Finalmente, una vez que tengas esto, tienes tus grados respecto a fill y los grados respecto a tu TPS, y consigues tu error donde está parado y versus lo que geométricamente pues sería el caso ideal, y consigues todos tus errores. En función de eso ya sabes bien dónde o cuánto es tu error. Esa es una opción, y también la clase pasada la vimos. Ahí fue en la clase pasada donde me dieron ese error que era de 3.4, incluso hasta se llegaban errores hasta de 6 milímetros, y lo superaban. Y bueno, creo que en este caso también conseguían errores muy similares, como pueden ver aquí. Y en función de eso sacó el promedio para poder hacer tus correcciones. Otra forma, pues bueno, otra forma sería si puedes manipular tu Dooming y poder sacar una radiografía donde esta se encuentra parada, también puede hacer su análisis con la fuente. Pero eso sí, la recomendación es no usar un Dooming o el Dooming que uno usa como el cable que uno usa para guiar el número del canal,
o para ver en qué posición se encuentra o para medir mi distancia total de mi aplicador con mi tubo guía. Ese dooming no. El dooming que está dentro del equipo como tal, el que sale del equipo, el que te verifica las obstrucciones y el que te verifica incluso las longitudes para ciertos equipos, no para todos. Ese es el dooming que en verdad podrías usarlo. Y bueno, y tomarle una radiografía, pues, ya sea digital o también con una film, de acuerdo a lo que tú tengas en tu... bueno, aquí se recomienda, bueno, este es los que cuenten con esto, ¿no? Depende. Poder medir las posiciones del dooming como tal, ¿no? No tanto de la fuente activa, sino del dooming. ¿Y por qué se recomienda del dooming interno? Puesto que en este caso el cable que tiene el dooming versus lo que tiene la fuente es casi igual, ¿sí? Igualmente, quizá requeriría unas ciertas correcciones, pero este es mucho más aproximado si tú usas el cable Lumen que por ahí uno usa para reconocer los dispositivos en el momento de una planificación. Se recomienda nuevamente y resaltar, por favor, tus tubos guías lo más recto posible. Aquí verificar que tu dooming y tu fuente, la que tú tengas, pues se paren internamente, y si hay un error, pues ese error que está entre el dooming y la fuente también debería ser como un offset agregado en el momento que tú estés realizando tu análisis. Tienen la fuente, aquí lo hacen ya de manera digital, colocan, esta fuente y le toman una imagen, ¿no? Recuerden siempre centrar tu anillo lo más pegado posible, considerar cuál va a ser tu cero, tu posición de cero. Una condición podría, pues, el mango, ¿sí? Aquí hay otro video, después que tú ya tengas, por ejemplo, tus paradas, cómo marcar o conseguir el centro de tu fuente, ¿no? O el centro de tu doom, por lo que tú, en este caso, lo que estamos hablando. Okay, so Es I'm gonna film es una recomendación, no hacerlo directamente sobre supongamos que esta es la fuente, o tu doom, ¿verdad? El doom en este caso, y tú quieres conseguir el centro de esto, no trabajar directamente sobre la película. Esta es una recomendación que lo van a ver, mejor ponerlo en el video para que, ahí lo que quiere resaltar, no midas directamente, ¿no? En el momento que tú quieres conseguir el centro de tu fuente, no pongas tu regla por encima de forma directa, porque en verdad tú mismo puedes generar errores. Esto es una recomendación. Así consigues mejor, visualizas mejor donde se encuentra tu dooming o tu parada, la imagen ya irradiada, y puedes encontrar mejor el centro de tu. Ok, bueno, este es un ejemplo de cómo, una vez que ya tengas tu exposición, tu fill realizada, cómo obtener tu fuente. Es la recomendación para conseguir mejor tu centro de fuente. La otra parte. Ahora, ¿qué se resalta aquí? Tratar de conseguir este estudio con tu dooming. Nuevamente, el objetivo es igual, conseguir tus paradas lo más reales posible y solo con el modelo de tu fuente, ¿sí? Solo con el modelo que tu fuente, o donde debería estar tu fuente de forma ideal, y conseguir esos offsets. Estos offsets que tú consigues con esta forma de hacerlo, ya sea con el dooming, deben ser o tratar de coincidir en la parte como se hizo anteriormente, en la autorradiografía, ¿sí? Aunque son dos técnicas para buscar lo mismo, se recomienda hacer ambas técnicas para poder ver o analizar de que en verdad este error es repetitivo para el aplicador que tú tienes. Igualmente que en el caso anterior, anotas tus valores, obtienes tus offsets y comparas con lo que tuviste en la otra técnica de autorradiografía. No sé si ahorita alguien tiene una pregunta, veo algo en el chat. Bueno, aquí que nos dice, después de obtener los valores de la compensación, de desplazamiento hacia el extremo de la punta del TPS, verificar estas medidas de corrección, y ahora, una vez que ya tengas analizado pues tus offsets, ya sea por los dos métodos, pues ahora vamos a tratar de entregar un plan, ¿no? Verificar que esos offsets que tú hayas obtenido, tratar de verificar que en verdad tú estás entregando lo que debes hacer. Y nuevamente resaltamos en las zonas clínicas importantes, o mejor dicho, también en las cargas tipo Boyer, ¿no? O sea, yo sé que tengo el cilindro, pero lo mismo que se habló en el caso con el ECTA, analizar lo que más me interesa en las zonas de necesidades clínicas, es lo que en verdad deberíamos tratar de que ahí quede de forma muy correcta o bien correcta.
y el resultado es muy similar en el caso anterior para poder hacer las correcciones, podremos entregar un plan, ¿no? O generar un plan, mejor dicho, un plan de dosimetría simétrica. Pero ¿qué pasa? Estos offsets en verdad que están existiendo en la parte real, este plan no es que se entrega, sino se va a tener que crear un plan con las posiciones ideales, aquí tampoco exagerado, con los planes ideales, pero al fin ver si que lo que estoy entregando en verdad sí es simétrico en mi feed. Fíjense que esto que se encuentra aquí en la feed es este plan, y al final me entrega mi plan como si fuese simétrico, pero en mi plan en verdad está con esas isodosis anguladas, ¿sí? Si se me ocurre entregar esto con esos errores, pues entonces mi entrega de tratamiento más bien no es lo que se ve aquí, sino va a tener esas angulaciones. Lo mismo que se observa en el caso de Farber. Entonces es una técnica para poder arreglarlo, ¿sí? En el caso de otra opción, ya lo habíamos visto en la clase pasada, como el problema en este caso, en el de backward, que puede ser el de Varian o el de Baby, el error se encuentra en el extremo distal, pues una corrección, una forma de corregirlo sería colocar el aplicador o desplazar el aplicador, el offset que hayas encontrado de tu dispositivo, y bueno, esto ya compensaría ese error por desplazamiento. No voy a caer aquí más porque la clase pasada pues ya se mencionó esto. Esto ya sería ya para validarlo como tal. Otro método para arreglarlo, porque hemos hablado de los offsets, pues bueno, podrían crear ese plan, ¿no? Lo que ya vimos en este que está aquí, en esta lámina. Porque una opción es en los offsets. Y esta opción, que digamos un poco más engorrosa porque tendrías que crear dos planes, una opción es crear un plan simétrico y asimétrico. Esto es otra opción para poder resolver tu diferencia de planes. Crea un plan de dosimetría utilizando modelos de aplicador en tu TPS que consideres que están alineados, ¿no? Con las imágenes, ¿sí? O con un método manual puedes reconstruir tu aplicador según lo que tú tengas de tu proveedor, ¿no? O lo que tú hayas también analizado según la geometría o todos los datos que tú tengas de tu dispositivo. Creas tus dos planes y al final siempre verificar en verdad que lo que tú estés entregando es lo que tú ves en tu feed de tu dispositivo. En verdad creo que hasta ahí ya sería todo. En esta opción, en verdad, en esta parte se quería resaltar de que el efecto de los anillos se ve en ambas situaciones, ¿sí? Para ambas técnicas, que es de forward o backward, ¿sí? Se va a ver este efecto de error en el posicionamiento de los anillos. Se quiere resaltar también de que el lugar donde ocurra, pues no es lo mismo. Y pues también mencionar que existen estas dos formas de poder analizarlo y compensarlo. La solución en verdad no es 100% correcta, porque al final o creas un offset que va a depender de tu dispositivo, o generas un plan que en el momento de entregarlo, en verdad generas un plan bien hecho y un plan no bien hecho, un plan digamos más simétrico y otro plan con tus correcciones, pero al final tienes que verificar que con esas correcciones que hagas el plan, digamos, asimétrico, al final cuando tú vas a entregarlo sea la ubicación de paradas que en verdad tú requieres. Entonces, espero haber en esta oportunidad saltado estas dos diferencias. Se me pidió en verdad de que hablara la opción de estos dos tipos de técnicas. Digamos, una no es mejor que la otra, eso es lo que, ¿verdad?, que queremos concluir. No es que Lecta, no es que Varian, no es que Baby, sino que en verdad tenemos este inconveniente con el anillo y resaltemos, ¿verdad?, resolver en las zonas que a nosotros más nos interesa, que es en la región clínica, ¿no?